¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, el encuentro con los libros. Estaba pensando en una frase de Carlos Ruiz Zafón. Él es un escritor español muy conocido en Paraguay también por La sombra del viento. Él decía que un libro tiene alma. Está por un lado el alma del autor y está por otro lado el alma de quien lee ese libro, sueña con ese libro, inventa también sus propias fantasías. Y si hay algún tipo de escritura que llega al alma de la persona, es la poesía. Hoy vamos a tener con nosotros a Susi Delgado, quien es Premio Nacional de Literatura 2017, una excelente poeta que además es bilingüe. Pero comenzamos como siempre con nuestro recorrido por alguna biblioteca para mostrarles cómo estas bibliotecas del exterior se van desarrollando, porque todos formamos parte finalmente del mundo. Vamos a estar con la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué pasó con respecto a esta biblioteca? Fíjese allí la maravilla en cuanto a su construcción. Washington, D.C. Esta biblioteca fue construida, ¿saben cuándo? En el año 1800, es decir, estamos hablando, por lo tanto, de hace más de 2 siglos. Les cuento que esta biblioteca es una de las mayores del mundo, tiene más de 158 millones de documentos. ¿Cuándo comenzó a crecer rápidamente esta biblioteca del Congreso de los Estados Unidos? Después de la Guerra Civil estadounidense de mediados del siglo XIX. Ahí se culminó el edificio y la transferencia de todas las explotaciones para depósitos de derechos de autor de la biblioteca. Les cuento que la colección de la Biblioteca del Congreso, atiendan bien, incluye más de 36.800.000 libros en 470 idiomas, más de 68 millones de manuscritos, y les cuento que tiene la colección más grande de libros raros y valiosos. ¿Y saben qué incluye esta colección? La inventa en Occidente, la imprenta en Occidente, la desarrolla primero Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Hay pocas Biblias todavía de aquellas primeras ediciones de la Biblia a través de la imprenta, pues esta Biblioteca del Congreso tiene una de las únicas 4 copias en perfecto estado de la Biblia de Gutenberg y tiene el borrador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Les cuento que tiene 500.000 rollos de microfilm, 6.000 títulos de cómics, la colección más grande de películas legales, cerca de 5 millones de mapas. Y les aclaro, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es el documento más antiguo de esta Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos? Es una tablilla de piedra del año 2040 a.C., cuando todavía en tablillas se hacían incisiones para poder así tener una primera escritura en los albores de la escritura con el ser humano. Por otro lado, esta biblioteca de los Estados Unidos promueve lectura y acogida de la literatura estadounidense a través de diversos proyectos. Una joya arquitectónica y un sitio valiosísimo para consulta de todo tipo de materiales que tengan que ver con los libros. Y aquí llega el momento de hablarles de libros que pasaron a la pantalla grande, que pasaron al cine. Si hubo un científico en el siglo XX y lo que va del XXI que marcó época es Stephen Hawking. Se considera el científico más popular después de Albert Einstein. Esta película concretamente está basada en las memorias de Jane Hawking, quien era su esposa, que en castellano sería Viajando en el infinito, mi vida con Stephen. Da a conocer las relaciones con su ex esposo, su diagnóstico tremendo de la esclerosis y la evolución de su enfermedad que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Se llama La teoría del todo y trata sobre, ahí está, la relación de ella con él en todo ese tiempo, de un hombre que aportó muchísimo. Por ejemplo, él investigó el universo, investigó el Big Bang. El Big Bang es la primera explosión de hace 14.000 millones de años que da origen a nuestro universo. Ustedes saben que nuestro universo está lleno de agujeros negros. ¿Qué hay en esos agujeros negros? También fue objeto de su curiosidad. Él tuvo esclerosis lateral amiotrófica, él murió en este año y sin ninguna duda esta película, lo que van a ver ustedes es al Stephen King humano, ahí está, en su relación con la que fue su esposa. ¿Y qué libros lee la gente? ¿Y qué libros recomiendan? Aquí está.
Me gustan mucho los cuentos y también las novelas. Por supuesto, Pablo Coelho es uno de los mayores escritores conocidos que escribe novelas y cuentos muy bonitos y poesía también, ¿verdad? ¿Algún libro que recomiendas? La verdad que actualmente le recomendaría un libro de entretenimiento, que salgan un poco del esquema, como uno siempre se encierra en lo que es, qué sé yo, si uno es psicólogo lee mucho de psicología, entonces no recomiendo ninguno en específico, pero sí recomiendo uno que a la persona le distraiga de su día a día, porque estamos tan encerrados en nuestros propios temas y que no salimos a mirar otros temas, ya sean ciencia ficción, cuentos de hadas, como yo siempre digo, los cuentos infantiles a veces también ayudan a distraernos de lo que somos nosotros adultos. Y una entrevistada de lujo tenemos hoy, Premio Nacional de Literatura 2017, Susy Delgado, poetisa que además ha conseguido una excelente producción bilingüe castellano-guaraní. ¿Cuáles son los temas que leí? Y lo que les prometía, acá está Susy Delgado. Ella es nada menos que Premio Nacional de Literatura 2017, es poeta bilingüe, aparte tiene un masterado en Sociología, en Licenciatura en Ciencia de la Comunicación, y está con nosotros Susy Delgado. Bienvenida, Susy. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes. Al contrario, y este libro es el último libro de Susy, uno de los últimos libros de Susy, que tiene que ver con un antiguo viento. Esto es lo que significaría en castellano. La pregunta, Susy, es la siguiente. ¿El viento para vos es como el paso del tiempo? ¿Puede explicarnos? Sí, me pareció que el viento podía ser una metáfora del tiempo, ¿verdad? Que creo que no es muy original, creo que ya se ha tomado el viento como en ese sentido, como esa metáfora, ¿verdad? Pero bueno, me gustó y me surgió este conjunto de poemas en un momento de la vida, en ese momento en que todos llegamos, en que empezamos a hacer como balances de nuestra vida, a revisar un poco lo que hemos caminado, las cosas que hemos amado, las cosas que hemos perdido, y hacemos también un balance de lo que todavía no hemos podido hacer. Y entonces empezamos a enojarnos un poco con ese viento que pasa, sin preguntarnos si todavía tenemos cuentas pendientes, un viento muy ciego, muy duro, que se va de nuestras manos, llevándose todo lo que amamos. Y bueno, y esa es la idea de este libro, que tuvo la extraordinaria suerte de merecer el Premio Nacional. Ahí tocaste un tema, llega un momento en tu vida en que vos decías, bueno, paro y voy a ver lo que hice y lo que me queda por hacer, pero sin olvidar nunca que ese viento, le hace el paso del tiempo despiadadamente, sigue pasando. Exacto. Y fue cuando de pronto un día descubrí que hacía 30 años de mi primera publicación, de mi primer poemario. Y coincidió todo con esas reflexiones que ya me venían surgiendo por este tema del tiempo. Y entonces dije, bueno, tengo que reunir esos poemas, esas reflexiones poéticas en un libro, y fue cuando publiqué este conjunto hace 2 años y pico, y que luego mereció el Premio Nacional. Esta es una reedición que incluye ese discurso que yo no pude decir en el Palacio, pero finalmente lo dije en la plaza frente a los amigos, y fue finalmente una ceremonia mucho más hermosa para mí. Y por otro lado, cuando decís el tiempo, ¿qué es el tiempo para vos hoy, Susy, en términos personales? Y el tiempo es eso que se va definitivamente. Tenemos que acostumbrarnos a la idea. Yo me veo ya caminando el tramo, es un poco Argel, por así decirlo, decir cuesta abajo. Yo me resisto, yo soy muy terca, me resisto todavía a esas cosas, pero tenemos que asumir que es como la última etapa de la vida, la tercera o la cuarta o la quinta edad, no sé cuál será, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos a esa idea y resistirnos también, ¿verdad? Tratar de hacer lo que uno pueda mientras pueda. Fundamental. Este libro creo que nos da pie, Susy, para hablar de tu carácter de poeta bilingüe. Explícanos, vos comenzás escribiendo en guaraní, luego haces la versión en castellano, es al revés. ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, en realidad empecé a escribir en castellano, porque me asumo como una mujer colonizada, igual que toda la gente de mi generación, ¿verdad? Fui alfabetizada en castellano, a pesar de que mi lengua materna fue el guaraní. Yo tuve una infancia campesina
Y entonces empecé a escribir en castellano. Y una buena partida de años, una buena montañita de poemas y cuentitos los iba escribiendo exclusivamente en castellano, hasta que un buen día, por una circunstancia inesperada que yo nunca olvidaré, estando un día, trabajando un día en una publicitaria, me pidieron un texto en guaraní, un texto para los compadres, un guión radial para los compadres. No sabía eso, ¿a vos te pidieron un guión para los compadres? Sí, y ese fue el día en que yo descubrí esta cosa maravillosa de que podía escribir también en mi lengua materna. Yo le tenía un respeto exagerado, un respeto equivocado, evidentemente, y ese día descubrí que sí podía escribir también en guaraní. Y empecé a escribir... ¿En guaraní? Claro, y los poemas que me nacían en guaraní, inmediatamente también me surgió la necesidad de traducirlos al castellano. Siempre tuve esa conciencia, ese concepto de que una lengua como la nuestra, como el guaraní, necesita el puente hacia la otra lengua y necesita el puente hacia las otras lenguas, ¿por qué no? Y ese puente puede ser el castellano. En tu caso, a través de la poesía, Susi. Y ahí viene un tema que te quería plantear. ¿Cuándo vos te iniciás realmente en la poesía y cómo es que vos descubrís que querés ser poeta? Bueno, mi inclinación hacia la palabra escrita surgió cuando yo era muy chica, muy adolescente, andando por el colegio, macaneando con los compañeros que me mandaban a hacer sus cartitas de amor y ese tipo de cosas, algún concurso tempranero, ¿verdad? Por ahí yo ya descubrí que me sentía atraída hacia la palabra escrita, ¿verdad? Pero pensarme como escritora me llevó muchos años. Yo necesité el apoyo de mucha gente y que por suerte gente que conocí, maestros, escritores que me estimularon, que me apoyaron mucho y me orientaron. Yo necesité eso para empezar a pensarme a mí misma como escritora. Y en el día de hoy vos me decís, primero vas escribiendo en guaraní y luego pones en castellano. Eso fue también una etapa, hasta que yo empecé a observar un poco esta vida nuestra en que nuestras lenguas se mezclan cotidianamente. Y me dije, bueno, yo como escritora tengo que asumir eso, tengo que asumir ese guarará, si se quiere, lingüístico en que vivimos, en que ya no está solamente el guaraní y el castellano, está en el inglés que nos invade por todos lados, está el lunfardo rioplatense, que es muy fuerte para nosotros. Yo tengo la impresión, yo uso mucho los oídos y los poetas dicen que usamos mucho los oídos. Yo creo que somos muy vulnerables lingüísticamente, para bien o para mal. Algunas cosas nos pueden molestar, pero la lengua es así, no pide permiso. Y el pueblo, su dueño, tampoco, ¿verdad? El pueblo va haciendo con la lengua lo que quiere, por encima de lo que yo pueda considerar correcto o por encima de lo que me guste. Y entonces un día me dije, yo como escritora tengo que asumir eso. Y tengo que asumir, antes que nada, mis dos lenguas que conviven entre sí y que en mi vida cotidiana dialogan, se mezclan. Entonces empecé a trabajar una especie de yopará mío, una especie de yopará mío. Yo soy muy admiradora, por ejemplo, de Emiliano R. Fernández, que nos dejó lecciones maravillosas de la mezcla de nuestras lenguas. Hizo pero una cantidad tremenda de fórmulas de mezcla de nuestras lenguas. Y yo no tengo el prurito del purismo, yo no creo en el purismo, ¿verdad? Aunque sí creo que tenemos que defender todo lo que todavía podamos rescatar de nuestra lengua, todo lo que todavía está vivo o casi vivo en la memoria de nuestra gente. Tenemos que cuidar esas cosas como si fueran joyas, porque son joyas. Y lo otro también, Susi, que vos trabajás y trabajaste muy bien, es el tema que te voy a decir con unas expresiones tuyas de uno de tus poemas, ese antiguo fuego indescifrable, como vos llamás al amor. ¿Cómo surge la poesía amorosa en vos, Susi? Sí, el fuego, por cierto, es otra figura que a mí me persigue mucho, no solamente para hablar del amor, sino que para hablar también de la palabra, por ejemplo. Está eso en mi libro Tataipulpe, junto al fuego, ¿verdad? Un libro tuyo se llama Las últimas hogueras.
Sí, y ese libro trata sobre el amor, está muy centrado en el amor. Hace una especie de repaso de todos los delirios que yo he tenido en mi vida respecto al amor, encuentros y desencuentros, y una especie de reflexiones sobre el amor, porque yo siempre tuve ideas un poco especiales. ¿Qué ideas especiales tuviste? Bueno, tal vez me van a echar de acá. No, claro, podés decir lo que te parezca. Digo, yo tengo ideas un poco especiales sobre el amor. Nunca he creído, por ejemplo, en esa fidelidad tan cuadriculada de la que hablan. Yo creo en otro tipo de fidelidades, creo tal vez en las lealtades, y creo antes que nada en la lealtad con uno mismo. Creo que la afectividad humana es tremendamente rica y que no se puede, y de hecho no se agota, hay que solamente mirar la realidad, que no se agota en una sola relación. Más que claro. Susi, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido muy valioso escucharte. Premio Nacional de Literatura 2017, que recordar. Muchísimas felicidades y adelante con tu trabajo, que realmente es de lo mejor que tenemos. Al contrario, muchas gracias a vos, Carlos, por abrir este espacio tan vital para la literatura nuestra, porque sabemos que no tenemos, tengo que decirlo aquí, no tenemos muchos espacios como el tuyo, Carlos, así que yo celebro vivamente y te animo a que sigas con este trabajo. Te agradecemos profundamente este espacio a la literatura nuestra. Al contrario, muy amable. Era Susi Delgado con ustedes. Ahora mismo volvemos en instantes. Y continuamos ahora con lo que significa, lo que la gente lee, lo que la gente recomienda. Véanlo. Más leo es la Biblia, me gusta mucho. ¿Recomendás entonces ese libro? Recomiendo 100%. Leo más de historias antiguas de otros países, sobre lenguas y todas esas cosas. ¿Algún libro que recomiendes? Y el que leí que siempre se me quedó como una anécdota y una historia, Platero y yo. Y llegamos ahora al momento del libro que hace historia. Sin ninguna duda, La babosa, de Gabriel Casaxia, abre la literatura contemporánea en Paraguay. 1952. Gabriel Casaxia publica La babosa, una descarnada visión de un país sumido en la mediocridad, la maledicencia y el chisme. La cosa es así en cuanto a la argumentación. Ramón Fleitas viene de origen campesino, se casa con una mujer, Adela, confiando en que su suegro, el padre de Adela, le consiga ir creciendo como abogado. Esto no ocurre, Adela le deja a Ramón Fleitas se sume en la bebida, en el alcohol y luego termina perdido en algún lugar del interior. Pero la clave de todo esto, ¿dónde está? En Ángela. ¿Por qué la babosa? Porque el padre Rosales le dijo de Ángela, esta es una babosa, va babeando permanentemente los chismes, las maledicencias y los rumores por el pueblo. Tal es el daño que causó esta mujer, que le afectó también a Ramón Fleitas, hizo que, por ejemplo, el padre Rosales muriera, hizo que su hermana Clara se suicidara, hizo que Ramón Fleitas quedara perdido en la lontananza del alcohol. Muestra, por tanto, a las claras una serie de personajes que no se pueden comunicar entre sí. Es una excelente forma de encarar el encierro, que también, por cierto, ahora el cine paraguayo lo hizo con Las herederas, que tiene mucho de Casaxia, ese encierro de cada uno, cada una, sin poder salir, pero además con lo que podemos decir nosotros, un efecto negativo sobre la población en general. Una novela extraordinaria. Ahí ustedes van a ver la forma de un país que le costaba salir del mundo de la mediocridad. Les recomiendo La babosa, de Gabriel Casaxia. Esa foto que veían ahí recién es icónica. Fíjense, Casaxia está de fondo la Catedral de Areguá, porque su obra principal transcurre, miren, gracias, muy amable, transcurre en Areguá. De hecho, él murió en 1980 en Buenos Aires, había nacido en 1907, y les digo, es el padre de la novelística moderna. 1952, La babosa, les recomiendo. Y llegó el momento de ver qué libros están en circulación en librerías en estos momentos en nuestro país. Vamos primero a la librería Servilibro, concretamente en la Plaza Uruguaya, y allí ustedes van a encontrar Más allá del pasado.
de Eder Acosta. Ubíquense en la guerra contra la Triple Alianza. En esa guerra transcurre una serie de fenómenos, uno de los cuales en particular toma el autor, no les cuento cuál, para desarrollar Más allá del pasado. Es Eder Acosta, disponible en Servilibro. Y también otro libro que está circulando en estos momentos es una periodización de la historia del Paraguay. ¿Cómo entender al Paraguay por sus diferentes periodos? De Rafael Eladio Velázquez, doctor en historia, una figura muerta en 1994 que dejó una impresionante huella de pensamiento. Este es un libro corto en lo que se refiere a una periodización de la historia del Paraguay. Paraguay de la conquista, Paraguay de la lucha por la independencia, Paraguay independiente, Paraguay de la guerra contra la Triple Alianza, la República Liberal, hasta 1957. Habrá que este libro para entender periodo por periodo la historia del Paraguay. Para los amantes de la historia paraguaya es un libro imprescindible, está en el lector. Y sin ninguna duda, también un libro imprescindible ahora para entender nuestra historia como humanos, de Yuval Harari, concretamente de animales a dioses. Fíjense lo que él hace, una historia completa de la humanidad. Nosotros, este animal que ustedes están viendo acá, el animal humano, nace hace 200.000 años apenas. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Nosotros somos jovencitos, apenas 200.000 años atrás. Hace 100.000 años había 6 especies humanas. Hoy queda una sola, la nuestra. ¿Cómo hicimos para reinar sobre la Tierra? ¿Cómo fuimos evolucionando nosotros a lo largo del paso del tiempo? ¿Cómo hicimos primero una revolución del conocimiento, una revolución agraria y luego una revolución científica? Nos hizo más felices. ¿Cómo estamos hoy? Les va a apasionar este libro para los interesados y curiosos en la historia de la humanidad. Y ahora vamos a hacer un recorrido por el Archivo Nacional, indispensable para entender lo que nosotros tenemos como acervo cultural, para recurrir, por supuesto, a la historia, para aprender del pasado, documentos y archivos relacionados con la historia paraguaya, el Archivo Nacional. El Archivo Nacional de Asunción nació el 16 de septiembre de 1541 con la creación del Cabildo. Su misión es organizar, conservar, facilitar y difundir el patrimonio cultural de la nación. La documentación que nosotros tenemos aquí es documentación relacionada a la administración de la época colonial y de la primera época independiente. Para las personas que deseen conocer más acerca de la historia de nuestro país o quieran obtener algún documento del archivo, primero deben ir a la sala de lectura. Aquí lo que hace el usuario al llegar es identificarse, o sea, presentando su documento de identidad. Si es la primera vez que lo hace, tiene que llenar una ficha que más bien sirve para nuestra base de datos. Luego tiene que proceder a consultar los catálogos de las distintas secciones que tenemos. O sea, puede buscar el catálogo en base a la materia o al tema que desea investigar, busca la documentación que le parezca interesante y luego solicita ese documento a los funcionarios de sala de lectura. Se verifica si ese documento puede ser consultado. De todas formas, si es que el documento no puede ser consultado de manera en el documento físico, se le entrega una copia digital. A los usuarios se les provee de guantes y tapabocas para poder consultar el documento, para proteger tanto la conservación del documento como también la salud del mismo usuario. Así también, existe un laboratorio en donde un grupo de personas se encarga de realizar la conservación de estos documentos, un trabajo delicado y minucioso. La mayoría de los documentos presentan deterioros como perforaciones, por así decirlo, de tinta metaloácidas, que es una tinta ferrosa que se usaba antiguamente para escribir. Tenía una serie de componentes, pero entre ellos había un componente ferroso, que es lo que hoy en día hace que perfore el material, el soporte papel. Es una técnica que se llama activado de papel con engrudo. El papel está seco y lo único que se hace es humedecer a 1% ese papel para que no humedezca la tinta, porque cuando la tinta se humedece se expande y hace que la acidez, el deterioro de la acidez corra con más rapidez. El Archivo Nacional está ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia, esquina Iturbe, y está abierto al público de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y les dejo con esta reflexión de Susi Delgado en torno al viento. El viento es lo mismo que el tiempo, nos va robando todo, sopla fuerte, nos lleva de un lado para otro, pero finalmente esa es la vida. Nos vemos como siempre en la próxima edición de Un Mundo Alucinante.